¿Cómo puedo comunicarme bien en el trabajo y que me entiendan? ¿Cómo puedo hacer para que el mensaje que quiero transmitir lo entiendan mis compañeros y sea eficaz? Estas dos preguntas son muy habituales. Y es que cuando estamos en el puesto de trabajo, la comunicación es fundamental. Y más si estamos en un proyecto muy importante en el cual trabajamos varios compañeros. Por eso quédate en este vídeo y te voy a mostrar 3 consejos que vas a poder aplicar desde hoy mismo en tus proyectos en la empresa y que van a hacer que tu comunicación sea eficaz, vayas al grano y sobre todo que cuando la digas sepas tú y tus compañeros cómo tenéis que pasar a la acción. Por eso vamos al consejo número 1. Sé agradecido. Probablemente tú no te esperabas este consejo de ser agradecido. Pero Rodrigo, vamos a ver, ¿cómo es que me dices sé agradecido y estamos hablando de la comunicación efectiva? Pues la verdad es que tiene muchísimo que ver. ¿El por qué? Muy sencillo. Y es que muchas veces tenemos que pedir ayuda sobre nuestro proyecto a una persona externa que no está involucrada en nuestro proyecto o que sí que está involucrada en nuestro proyecto, lo único que lo mismo hace otra parte. Entonces, ser agradecido es muy importante porque si tú tienes una duda, esa persona, independientemente de que no trabaje o trabaje en el proyecto, va a parar para dedicarte un tiempo a ti y así resolver la duda que tengas. Puede ser una duda que tengáis los dos en conjunto y por tanto tengáis que hacer una reunión para resolverla y llegar a un punto en concreto para los dos, o no, o lo mismo es que hay un manager o una persona que sabes que esa persona lo va a poder hacer bien y resolver tu duda bien y por eso la contactas y aunque esté fuera del proyecto, sabes que es la mejor para resolverte esa duda. Entonces, independientemente de si está fuera del proyecto, está dentro del proyecto, hay que ser agradecidos porque nos van a dedicar un tiempo que lo mismo le es muy valioso a ellos, no lo sabemos, pero lo mismo ese tiempo es muy valioso para ellos en ese momento y nos lo están dedicando a nosotros. Por eso hay que ser muy agradecidos con el tiempo que nos dedican. Sin más dilación, pasamos al consejo número 2. Detalla bien el tema de la conversación. Esto es muy importante. Hice un vídeo hablando sobre lo que es TIP, que es Topic Information Point, que lo podéis ver, lo tenéis un vídeo en mi canal, pero vamos a enfatizar esta vez en detallar bien la información que tenemos que decir en la llamada. No hay que dispersar, es decir, hay que ir al grano. Detalla la información y hablar sobre eso. Si tienes una duda, prepáratela bien, detállalo. ¿Por qué hay que detallarlo? Muy sencillo, porque así no os vais por otras ramas y si te lleváis el topic, en este caso el tema, bien detallado, el tiempo que vais a emplear va a ser mínimo, va a ser 100% eficaz porque vais a estar ambos enfocados en resolver ese problema y por tanto va a ser lo mejor que podéis hacer tanto para ti y para él porque no vais a derivaros a otro tema. Entonces detalla el topic, el tema que vayáis a hablar muy bien, porque de esta forma la conversación que tengáis o la reunión va a ser súper eficaz, ya que el X tiempo que estéis en la reunión vais a hablar sobre ese tema y lo que habléis va a ser la solución o el punto medio del problema que estés planteando o de la cuestión. Por eso es súper importante detallar el tema. Y antes de pasar al
consejo número 3. Dime qué te está pareciendo este vídeo. Déjamelo abajo en los comentarios. Compártelo a aquella persona que a veces le cuesta comunicarse con sus compañeros. Y recuerda, deja un like si te ha gustado el vídeo. Y vamos al consejo número 3. No te disperses. Este va muy ligado al consejo número 2. En el consejo número 2 acabamos de decir que hay que detallar el tema. Ahora no te disperses. Si ya sabemos cuál es el tema, no te disperses, céntrate, habla sobre eso. Esa persona te está dedicando un tiempo, a lo mejor muy valioso, que lo necesita para realizar otro proyecto o una tarea diferente al mismo proyecto que estáis actuando los dos, y le estás dispersando. No te disperses al tema, porque lo que queremos es una comunicación efectiva con el mínimo ruido posible entre ambas partes. Por eso, primero detallamos el tema y segundo, lo que hacemos ahora es no dispersarnos. El no dispersarnos es una parte fundamental en las conversaciones, porque muchas veces hemos oído, sobre todo a nuestros padres, a nuestros abuelos, abrir un gran paréntesis en la conversación. Es decir, pues el otro día tenía que haber comprado un cuchillo. Ah, ¿y sabes a quién vi? A fulanito, me dio recuerdos, estuvimos hablando de no sé qué, y la verdad es que está ahora muy feliz, pero luego me contó que no sé qué. Ha abierto ahí de repente, es un paréntesis que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ese paréntesis, la dispersión. Céntrate y vamos a hablar sobre un tema concreto que ya lo hemos detallado previamente. No te disperses, fundamental. Así ahorrarás tiempo a tu compañero, te ahorrarás tiempo a ti y el mensaje, que es lo más importante, no se enturbiará. Entonces, ahora sabiendo que tienes que agradecer a tus compañeros porque es una parte fundamental, ahora sabiendo que tienes que detallar el tema, porque si no detallas el tema no sabemos a dónde ir, y ahora sabiendo que tienes que no desenfocarte del tema, no dispersarte, no vas a aplicar estos 3 consejos para hacer una comunicación efectiva y hacer que paséis a la acción de una manera adecuada y la correcta para sacar el proyecto adelante, ¿de verdad no vas a aplicar estos consejos? Espero que os haya servido mucha ayuda este vídeo y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!